Ya, y el artículo que elegí tiene por título, bueno, lo voy a leer en español, Efectos del Flipped Classroom o clase invertida como estrategia instruccional en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, un meta-análisis. Es del año 2018 y son 3 autores, ¿ya? Bueno, entonces en primer lugar voy a mencionar los aspectos teóricos que estén relacionados con el Flipped Classroom. Y por supuesto, en primer lugar, tenemos que, el paper en realidad hace alusión a la definición que se le da a este concepto y para ello dan varias luces. Y aquí puse algunas de las definiciones que se mencionan en el paper, que me gustaría leer algunas de ellas, y otras simplemente mencionar algunos aspectos, porque si no va a ser como muy repetitivo. Entonces, por ejemplo, la primera definición, que es del 2012, menciona que en este tipo de metodología los estudiantes aprenden con videos instruccionales. Aquí dan la posibilidad a otro tipo de recursos, pero fuera del salón de clases. Lo hacen a su ritmo y también pueden haber algunas tareas. Pero en el tiempo de la Esteban, clase, ¿sí? no se No ve sé. la presentación. Ya, No se ve el PPT. Y Sí. lo ya lo voy otro, a. Esteban, que no sé por qué será, pero la María Ignacia está sin micrófono y quería saludar y no se escucha. ¿Por qué será? ¿Porque es invitada? No, no sé. No, al ser invitada igual se escucha el audio, así que debe De, ser, problema de su micrófono. sí, y de su computador seguramente. Ah, ya. Ya, pero eso me estaba diciendo tampoco que no veía la presentación. Y ahora sí. Ya, disculpen. Ahora sí entonces. Bueno, estaba mencionando que la primera definición dice que los y las estudiantes aprenden mediante videos instruccionales y otro tipo de recursos fuera del salón de clase. Y en el tiempo de la clase se hacen actividades interactivas. ¿Ya? Otra definición es similar, dice que se entrega la clase en formato de videos pregrabados. Y se pasa tiempo de la clase involucrando a los y las estudiantes en actividades de aprendizaje que considera la colaboración y la interacción. Eso según MOSC 2014. Otra definición habla de que se utilizan medios instruccionales digitales para el aprendizaje previo a la clase y que este es un componente importante que diferencia al Flipped Classroom de otro tipo de estrategias similares. ¿Ya? Eso según Cheng, bueno, estos son los autores en realidad del metaanálisis. Bueno, y las otras definiciones son similares, también hacen alusión de que se usan videos asincrónicos y en que en clase se trabajan en problemas prácticos y actividades activas de resolución de problemas. Y esta última definición es un poco distinta, que también, o en realidad no es una definición, sino que es una caracterización del Flipped Classroom, según los autores del artículo del metaanálisis, y que hablan que desde la perspectiva de la taxonomía de Bloom, las habilidades que se trabajarían en clases mediante las actividades interactivas y colaborativas serían la comprensión, la aplicación, el análisis, la evaluación y la creación, que son habilidades de orden, la mayoría de ellas son habilidades de orden superior. ¿Ya? Voy a pasar a la siguiente. Ya, ahora hay otro concepto que está muy relacionado con el Flipped Classroom, que es uno de los temas que trabajamos en el Journal Club anterior, que es el Blended Learning. Y para hacer la distinción, los autores mencionan que el Blended Learning es la combinación de la instrucción cara a cara con la instrucción mediada por computadoras. ¿Ya? Eso según Graham 2013. Y el Blended Learning ha sido descrita en una taxonomía de 4 modelos. Uno es el modelo que yo, bueno, esto lo traduje yo, también lo puse en inglés por si hay algún. Es diferente el concepto en español, no lo sé. Pero el primero es el Rotation Model, modelo de rotación, el Flex Model, modelo flexible, el modelo Self-Blend y el modelo Enriched Virtual, ¿ya? Que podríamos traducir como virtualmente enriquecido. Entonces, el Flipped Classroom sería un subtipo del modelo rotado, ¿ya? Em, por otro lado, el Flipped Classroom es la fuente primaria para entregar el contenido e instrucciones es online, lo mismo que mencionábamos anteriormente. Y lo que es diferente es que los y las estudiantes no es que hagan sus tareas prácticas de manera online, ¿ya? Porque eso es un aspecto que es común a otro modelo de Blended Learning. En este caso, la parte práctica se realiza en la clase presencial. ¿Podría pedir, por favor, que silencien sus micrófonos porque hay un ruido que está molestando? No sé de quién será.
quizás el chat, que cada vez que llega un chat se activa. Creo que Guillermo. ¿Podría alguien silenciarlo? Sí, yo lo favor. hice. Yo lo hice, Esteban. Sí. Cada vez Ya, que gracias. escuchemos ruidos y de alguien, y nos voy a ir silenciando para que puedas hacer la representación bien. ¿Ya? Ya, gracias, Alex. Ya. Otro aspecto que se hace mención en el artículo es la importancia que juega el aprendizaje activo en este tipo de metodología. Y bueno, en el paper hacen alusión de que el Flipped Classroom es una parte importante o contribuye, digamos, a este cambio de paradigma de pasar de uno centrado en el profesor a uno centrado en el aprendizaje del estudiante. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque en el tiempo que es destinado a la clase presencial, es aquí donde se produce la interacción entre los estudiantes, los y las estudiantes y el docente, y además con sus pares, a través de actividades que son muy diversas, que pueden ir desde el trabajo colaborativo hasta tareas basadas en grupo, evaluación por pares, intercambio de feedback. Hay otra estrategia que no sé si lo habré traducido bien, pero era algo así como ayuda a remediar, que me imagino que será como puede ser quizá una estrategia en donde se ayuda a aquellos y aquellas estudiantes que no tuvieron quizá muy buen rendimiento en alguna evaluación. Eh, bueno, Flipped Classroom claramente enfatiza más la idea de resolución de problemas que por sobre la clase expositiva, que podríamos decir que pertenecen más bien a una metodología más tradicional y que se relaciona con diferentes actividades de aprendizaje activo, tales como mencionaba anteriormente, que están más centradas en el alumno, tales como aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, etc. Y acá hay una tabla que me pareció súper interesante, que es una comparación en la distribución del tiempo de una clase, comparando la metodología tradicional versus el Flipped Classroom. Y aquí, por ejemplo, se ve que en una clase tradicional se destinan, bueno, esto sería algo así como lo común, digamos, no es que sea así para todos los casos. Se destinan 5 minutos al inicio en una actividad de calentamiento, luego hay 20 minutos de revisión de una tarea, por ejemplo, que pudo haber sido asignada para el día anterior. Luego se destinan de media hora a 45 minutos de exposición del contenido de la clase. Y finalmente hay de 20 a 35 minutos de práctica, actividad guiada, independiente y de aprendizaje activo en algunos casos. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver que la mayor parte del tiempo se destina a la exposición del nuevo contenido de la clase. A diferencia del Flipped Classroom, donde al inicio hay una actividad de calentamiento de 5 minutos, luego hay 10 minutos destinados a resolver preguntas sobre el material que fue presentado mediante video, y luego hay 75 minutos de prácticas y actividades guiadas e independientes y de aprendizaje activo. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver que la mayor parte del tiempo se destina a la realización de actividades grupales, individuales y de aprendizaje activo. Ya, entonces aquí voy a hacer un quiebre a la presentación como para reflexionar un poco sobre lo que les acabo de exponer. Y aquí le puse algunas preguntas guía, pero en realidad si quieren salirse de esas preguntas y hacer un comentario, digamos, anexo, también son libres de hacerlo. Es simplemente para guiar un poco la discusión. Yo puse 3 preguntas guía acá. La primera dice, ¿cuáles son las características básicas para hablar de Flipped Classroom? La segunda dice, ¿cómo es la distribución del tiempo en una clase tradicional universitaria en nuestro contexto? Haciendo alusión de que, por ejemplo, qué tan diferente a lo que se propone que es una clase tradicional aquí en el paper. Y la última pregunta dice, ¿cómo se debe utilizar el tiempo presencial cuando se realiza Flipped Classroom? Así que doy pase para que alguien pueda hacernos algún comentario. ¿Eh? Hola Esteban, Hola. yo pienso que es importante mencionar que Flip Classroom no necesariamente se hace relación al uso de videos como método de enseñanza previa a la clase sincrónica o a la clase presencial en este caso, sino que también ese Flip Classroom puede ser enviar documentos. No estoy segura si también sirve enviar actividades o solo documentos de lectura eh, como informativo. Pero no es solo videos y eso es algo que igual yo había hablado con Esteban antes, de que en este paper se refieren solamente al uso de videos porque sino también el universo de artículos que encuentran es mucho mayor. Claro, y sería como una variable, sería una variable más a considerar.
si es que hay mucha diversidad, sería una variable más a considerar el tipo de medio que se utilizó para entregar el contenido previo a la clase. Por eso igual se estandarizó de que se iban a usar solo investigaciones que utilizaran video. Claro. Así que sí, eso. ¿Hay algún otro comentario? Esteban, como la María Ignacia no puede hablar porque no tiene, el micrófono está malo, dice que va a escribir en el chat para que lo revise. Ya, ¿podría alguien, Natalie, podría revisarlo para no cerrar la presentación? Sí, Porque si ya no- lo leo. Ya, gracias. Dice Flip Classroom pone especial énfasis en el trabajo colaborativo entre pares de análisis basados en problemas, es decir, optimiza el trabajo sincrónico con el cual el docente cuenta para realizar la clase y trabajar con sus estudiantes. Ya, claro. Esa sería como la lógica del Flip Class. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Dar una opinión, comentario? Yo, Ya. o sea, más que un comentario igual, una pregunta que quizá está relacionada con lo que tú igual planteaste, porque ahí dice, por ejemplo, cuáles son las características básicas para hablar de Flipped Classroom, y a mí la duda que me asalta es si esto está orientado igual a un tipo de contenido, porque uno piensa, por ejemplo, que un video, ¿cierto? De algún contenido en específico, quizá en matemática, podría ser la explicación de algo, de, no sé, de una función, de cómo se comporta o, con ciertas variables, y luego aplicarla en clases. Ujú. Pero yo no sé si eso se puede, el contenido, y creo que el paper también lo menciona en una parte, si se puede aplicar a todos a todos los tipos de contenido, porque estamos dejando al estudiante la labor de entender los conceptos para después aplicarlos. Claro. También considerando la tabla que tú planteabas de más o menos el tiempo que se destina a eso, porque ahí dice, por ejemplo, actividades de calentamiento, que me imagino es como revisar algunos conceptos, 5 minutos, igual es poco. Sí. Quizás si el concepto es sencillo es suficiente, pero no sé si se aplicará a todos los contenidos. Claro, en este caso este paper en específico, bueno, después vamos a ver, clasificaron las investigaciones en más de un semestre en donde se utilizó esta metodología y menos de un semestre, que en ese caso podría haber sido quizá una unidad o un contenido en específico, como mencionas tú. Pero se dieron cuenta, bueno, si igual lo vamos a ver después, que no hay diferencia en eso. O sea, si se aplica, o en realidad sí, pero no son estadísticamente significativas. Bueno, eso lo vamos a ver después en detalle. Pero en realidad no hay una extensión de tiempo definida para hablar de Flipped Classroom. O sea, puede ser tanto en un contenido como en todo el semestre. ¿Ya? Pero yo me Y refiero bueno, a la disciplina del contenido. O sea, me imagino que hay contenidos que son más difíciles de abordar por el estudiante en la casa que otros, porque otros son más claro, prácticos. sí, po, ya. O sea, tú Por dices dar un que ejemplo, una variable de qué tan efectivo puede ser es la complejidad del contenido. claro. Ya, sí, Sí. claro. Una cosa que a mí me llamó harto la atención de esta tabla es que cuando describen una clase tradicional, a mí me da la impresión que, por lo menos desde mi experiencia, la universidad ni siquiera se usa esta estructura. Como que el tiempo de la exposición del nuevo contenido abarca, yo diría, más del 90% del tiempo, Así es. en algunos casos. Entonces, igual me llamó la atención. Porque aquí, por último, se considera de 20 a 35 minutos de una parte práctica y de aprendizaje activo. Hoy en día no sé qué tan así sea. Esteban, ¿Sí? Ya él tiene la mano levantada, después Mireya y después Guillermo. Ya. Sí, muy breve. Bueno, en lo que apunta Elías es algo que yo también quería mencionar, que es la naturaleza del contenido en específico, y como decía también Natalie, si no me equivoco, no es solo videos, es ver también, por ejemplo, la extensión de la lectura, a qué temática aborda, a qué contenido. ¿Y podrías retroceder para ver la tablita, por favor, de nuevo? Sí, claro. En actividad de calentamiento es claro la activación de conocimientos previos que de hecho Sí. se funden
en la revisión de la tarea anterior, porque ahí también hay espacios para crear conocimientos previos. Ahora, Claro. también hay que recordar que la estructura de una clase, que en este caso Flip Classroom, va a variar, porque aquí hay otro factor que es el trabajo autónomo que realiza el estudiante, la cantidad de horas o tiempo destinadas que hay para que los y las estudiantes lean la lectura y que hagan un trabajo de reflexión y de modelar lo que están leyendo, porque después, ¿qué es lo que viene? Toda la parte independiente, o sea, esto va como de más guiado a menos guiado. ¿Qué pasa si no hubo una buena comprensión de lectura, pensando en el caso que tienen que leer lecturas complejas, dependiendo nuevamente de la naturaleza del tema, si también va por ahí, de cuán complejo es el contenido? Y como decía Elías, hay ciertas quizás ramas de contenidos. Por ejemplo, el paper hablaba de ingeniería ocupa mucho esto, pero, o la rama de humanidades, pero hay ciertos contenidos en los cuales no se puede aplicar, y también ahí entra una decisión por parte del docente si va a trabajar o no con este tipo de estrategia o de metodología. Entonces es un sinfín de factores que también el docente tiene que tomar decisión. Claro. Eso, Gracias, Yael. de nada. Mireya. Sí, yo quería hacer una reflexión sobre justamente el aprendizaje autónomo de los estudiantes, porque este tipo de estrategia de aula invertida tiene que ver con un cambio de paradigma. En el fondo, cuando nosotros decimos que los estudiantes necesitan una cantidad de horas de trabajo autónomo, en cierta forma seguimos centrados en lo que nosotros hacemos en nuestra clase y realmente no le damos la importancia a lo que los estudiantes hacen fuera de nuestra clase. Pero acá es al revés. Acá se tensiona el proceso de aprendizaje y lo que realmente el estudiante hace fuera de la clase es lo que va a pautear lo que yo hago en la mía. Y ahí hay un cambio interesante de paradigma, porque estamos acostumbrados a esa verticalidad donde el profesor reproduce contenido en la clase, el alumno los toma y hace algo, pero acá es al revés. Acá parte el estudiante haciendo un trabajo autónomo y que muchas veces pone en juego conocimientos o aprendizajes previos que en la universidad nunca se les ha considerado. Pero acá la autonomía del estudiante realmente toma un protagonismo tal que pone en jaque al profesor en la sala de clase. Eso también recuerdo haberlo visto en alguna experiencia en el Tecnológico de Monterrey, como lo comentábamos delante, que los estudiantes no van a una clase a recibir conocimientos, van a una clase que el profesor responda a dudas, retroalimente, que eso es tan importante, proyectos que ya los estudiantes están desarrollando en forma invertida o en aula invertida. Entonces, yo creo que el tema es como súper relevante para lo que ya hemos conversado en algún minuto del trabajo autónomo, el equilibrio de ese trabajo autónomo de los estudiantes, el tiempo que invierten en lecturas, en proyectos y en un sinfín de otras actividades. Entonces, eso quería reflexionar, cómo esto nos abre la puerta a mirar con mayor conciencia y detenimiento el trabajo autónomo de los estudiantes, valorar sus aprendizajes previos, los que ellos ya han aprendido y que muchas veces sienten que en la sala de clases se invisibiliza, porque el profesor es el que pone la pauta, ¿no? Con su contenido. Pero acá es un poco el proceso al revés, ¿no? Eso, gracias, Esteban. Gracias a ti, Mireya. Guillermo. Gracias, Esteban. Bueno, la profesora Mireya me robó las palabras de la boca, así que no tengo mucho más que agregar respecto de dar vuelta a esto de la enseñanza versus el aprendizaje. Lo otro que quería enfatizar es que hay diversas variantes que tienen que ver básicamente con el estilo del profesor para llevar a cabo su clase. Algunos profesores, por ejemplo, construyen la asignatura entregando diversos materiales de lectura para que cada uno de los alumnos exponga frente a los demás una parte, una unidad a veces, o digamos una parte de una unidad específica, y de esa manera se construya la clase con una, digamos, doble funcionalidad. Unos alumnos están, digamos, aprendiendo y otro alumno está dando cuenta de lo que aprendió. Y la pregunta, digamos, más relevante que surge, más allá de todas estas variantes que pueden presentarse respecto a cómo hacer una aula invertida,
es qué se hace justamente con el tiempo que se libera. Porque al invertir el aula, el alumno se hace cargo, digamos, autónomamente de ya más o menos aprender, indagar, investigar acerca de un punto, pero en el aula lo que sucede es la consolidación holística de todos estos aprendizajes, de lo que aporta cada alumno, o bien de lo que aprendió parceladamente un alumno, y el profesor es quien le da una perspectiva más global. Entonces hay Claro. hartas, digamos, variantes que pueden surgir. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Guillermo. Esteban, ¿Sí? María Ignacia tiene la mano levantada, pero no sé si puede hablar, pero escribió algo A en el ver. chat. Ya. ¿Lo leo o María Ignacia ¿Sí? tiene micrófono? Creo que no. Ya. Dice, Léelo. creo que se refería a algo que dijo alguien anteriormente. Dice, claro, conocimientos más duros. La decisión del docente debe ser muy adecuada al timing y RE. No sé lo que es RE. Pienso Puede en cuán ser, efectiva ¿no? Resultado esperado puede ser, no sé. puede ser. Dice, pienso en cuán efectiva es esta estrategia para estudiantes de primer año. Era algo que pensaba todo el tiempo al leer. Sí, resultados de aprendizaje se refería. Después dice, me atrevería a decir que el 90% de los estudiantes que hacen transición desde el sistema escolar a educación superior no hace o sabe enfrentar el trabajo autónomo. Claro. Sí, el trabajo autónomo al final juega un papel muy importante en esta metodología. Ya, entonces voy a continuar para que podamos seguir discutiendo posteriormente. Bueno, ahora voy a hacer mención a las investigaciones previas a este estudio que revisaron los autores y que también incluye metaanálisis o revisiones sistemáticas respecto a la temática. Bueno, aquí hablan del periodo de 2000 a 2009. Hay algunas publicaciones esporádicas a nivel escolar. Me refiero a nivel, en nuestro caso sería como enseñanza básica, enseñanza media. Y hay poca evidencia de implementación y efectividad. Luego, entre los años 2010 y 2016, hay un incremento en el número de publicaciones en los niveles K12, nuevamente es el nivel escolar básico medio, y la educación superior. Y aquí existe más evidencia a nivel, existe evidencia tanto a nivel secundario como superior en diversas disciplinas. Entonces aquí comienza a aumentar el número de publicaciones. Y ya en el año 2018 salen algunos metaanálisis importantes. Algunos de ellos están más relacionados con el área de la salud, que son, por ejemplo, los estudios de He, Low y Chen. En el caso de He y Low revisaron 25 estudios del área de la salud. Y acá encontraron que el Flipped Classroom versus el aula tradicional se encontró un tamaño del efecto estadísticamente significativo de 0.33, lo cual corresponde a un efecto pequeño, según Cohen, en favor de Flipped Classroom, ¿ya? Por lo tanto, ahí podríamos decir que en comparación con el aula tradicional, es mejor el Flipped Classroom, pero con una intensidad pequeña. En el caso del estudio Chen encontraron un tamaño del efecto mayor, y en este caso consideró 46 estudios, tanto del área de la salud como algunos otros del área que no pertenecen al área de la salud. ¿Ya? En este caso se encontró un tamaño del efecto un poco mayor. Por si acaso el tamaño del efecto se refiere a qué tanta es la diferencia, o qué tanta es la diferencia estadística en el rendimiento del Flipped Classroom en comparación a los estudiantes que tenían aprendizaje tradicional. Y luego tenemos un metaanálisis en el área de carrera del área farmacéutica, donde se consideraron 5 estudios, entonces este estudio no es un poco menor. Y aquí no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre Flipped Classroom y aprendizaje tradicional. Y el último es un estudio que es un metaanálisis, o en realidad no, esto no es un metaanálisis, es un estudio cuantitativo-cualitativo de 62 estudios del área de ingeniería, de carreras del área de la ingeniería. Y en este en este estudio se encontraron que 13 de 30 estudios que compararon el rendimiento académico, seguramente los restantes no consideraron, no analizaron el rendimiento académico, pero de los 30 que sí lo realizaron, 13 fue superior el rendimiento con Flipped Classroom, ¿ya? O sea, como aproximadamente la mitad de los estudios. Ya, y aquí puse algunas notas de los estudios previos que también me parecieron interesantes. Por ejemplo, en el estudio realizado por He Low del año 2018,
se encontró que el efecto era moderado, era mayor en el caso cuando se realizaban test al comienzo de la clase presencial para medir el aprendizaje de los y las estudiantes de las clases pregrabadas en contraposición a, lo que no hicieron, a los que no hicieron el test. O sea, esto podría ser una práctica que se podría recomendar al momento de hacer Flipped Classroom, que de alguna manera se hiciera como un test al inicio de la clase presencial, porque eso hace que el efecto o la efectividad del Flipped Classroom aumente. Otra cosa que es importante hacer notar es que que los papers reportaban una gran variedad de actividades de aprendizaje activo que se realizaban en las clases presenciales. Entre estas, estudios de caso, discusión de grupo, discusión de panel, discusión guiada por expertos, role-playing, debate, pensar, agrupar, compartir, preguntas con clickers. Eso según esos autores. Y también estos autores plantean que una de las mayores dificultades que se reportan es el tiempo y esfuerzo que se requiere para grabar las clases. Y por ello por ello recomiendan utilizar videos que ya estén disponibles en la web, porque existe variado material y hay algunos que son, o que se pueden encontrar material de calidad, digamos, que no tengan errores hoy en día. Y los autores de este paper mencionan que a pesar de que existe abundante evidencia, aún no existe un consenso claro respecto a la efectividad del Flipped Classroom, ¿ya? Así que de aquí la necesidad también que vieron estos autores de realizar este metaanálisis. Ya, ahora sí vamos, ahora voy a describir el metaanálisis del estudio que le estoy presentando. El objetivo de este metaanálisis fue examinar el tamaño del efecto general del Flipped Classroom en variables moderadoras, incluido el nivel del estudiante, la disciplina, la duración del estudio y el tipo de publicación. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis para explicar un poco para los que no saben lo que son las variables moderadoras. Las variables moderadoras son digamos, factores entre comillas que pueden influenciar la efectividad del Flipped Classroom en este caso. O sea, se ve si es que hay alguna disciplina, por ejemplo, si queremos analizar el efecto de la disciplina de la efectividad del Flipped Classroom, eso quiere decir que vamos a ver si hay determinadas disciplinas en donde es más efectivo Flipped Classroom que en otras, o no. A eso se refiere un efecto moderador. Y en este caso consideraron el nivel del estudiante, la disciplina, la duración del estudio y el tipo de publicación. La pregunta de investigación de este metaanálisis es: ¿qué efecto tiene el Flipped Classroom en los resultados de aprendizaje del estudiante comparado con las aulas tradicionales y qué variables moderan este efecto? Y el método que utilizaron para realizar el metaanálisis bueno, se siguió el procedimiento de metaanálisis propuesto por Glass en el 81. Se seleccionaron estudios experimentales y cuasi experimentales en inglés, publicados entre el 2000 y el 2016. No se consideró el nivel educativo como criterio de inclusión, ¿ya? Es decir, que consideraron tanto estudios a nivel de educación superior como básica y media. En el caso chileno, obviamente, eso varía dependiendo del país, pero en general escolar y universitario. Y de acuerdo con estos criterios de inclusión, se seleccionaron 55 investigaciones, finalmente, que fueron publicadas entre el año 2013 y 2016, que consideraron un total de 7.912 estudiantes, ¿ya? De estos, 3.727 con la metodología Flipped Classroom y 4.185 con aula tradicional. Lo que nos da a entender que es un número importante de estudiantes y por lo tanto le da un poco más de validez al estudio. Y los tamaños del efecto se estimaron mediante el programa Comprehensive Meta-Analysis versión 3.0 en el dominio cognitivo del estudiante. Aquí se dejaron fuera todas las mediciones que se realizaron de otro tipo de variables, como puede ser la motivación u otras, ¿ya? Así que en este caso solo se analizaron el desempeño, el rendimiento académico. Y ahora vamos a la parte más importante, que son los resultados. Aquí vamos a analizar primero el efecto general y luego vamos a ir viendo una por una las variables que verificaron si es que había algún efecto de moderación. Ya, entonces como resultado general, primero como efecto general del Flipped Classroom, se encontraron que, recordemos que el número total de estudios son 55, de los 55, 14 resultaron con un efecto negativo para la condición de Flipped Classroom, estadísticamente significativo. Los restantes, los 41 estudios restantes, digo bien, pues son 55 en total, resultaron con un efecto positivo para la condición de Flipped Classroom, pero de los 41, solo 14 se obtuvo un valor que era estadísticamente significativo a favor de Flipped Classroom, ¿ya?
O sea, aquí un poco 14 estadísticamente significativos en contra y 14 a favor. Entonces está como un poco balanceado ahí la evidencia. El tamaño del efecto general fue de 0.19, hasta 0.3 se considera trivial o pequeño, según Cohen 92. Y como mencioné, y este efecto resulta ser estadísticamente significativo en favor a Flip Classroom. ¿Ya? Ya, ahora sí vamos a pasar a ver las variables moderadoras. En este caso, primero vamos a ver el nivel educativo. La mayoría de los estudios, 39 de los 55, se consideraron estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior. Los restantes se dividen ahí algunos a nivel escolar y nivel de posgrado. Y en este caso se ve que tanto para los estudiantes de pregrado como escolares, la condición de Flipped Classroom superó a la del aula tradicional, pero con un tamaño del efecto pequeño, estadísticamente significativo. Por lo tanto, aquí no hay diferencia por nivel educativo. Igual de efectivo tanto para escolar que para universitario. Permiso, tomar agua. Ya. Después tenemos la variable por disciplina. Y acá hay varios resultados interesantes que ver. Bueno, en primer lugar, sí se vio que la mayoría la mayoría de los estudios fueron aplicados en asignaturas del área de las matemáticas. 15 de los 55, en lo cual se obtuvo un tamaño del efecto pequeño, ¿ya? Y que resultó ser estadísticamente significativo a favor de Flip Classroom. Entonces, para el área de la matemática, el Flip Classroom es efectivo con un tamaño del efecto significativamente pequeño. En la disciplina donde se obtuvo un mayor tamaño del efecto fue para el caso de las humanidades y arte. Sin embargo, el número de estudios que se consideraron fueron solo 5, ¿ya? Pero se obtuvo un efecto mediano, pues, de 0.6. Si no me equivoco, aquí tengo sí, de 0.5 para arriba ya es un efecto mediano. Para el caso de ingeniería, salud y negocio, no se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa entre Flip Classroom perdón, del efecto de Flip Classroom, ¿ya? Entonces, para ingeniería, salud y negocio, como que no se sabe muy bien la efectividad, no se podría decir que es estadísticamente significativo el efecto. Incluso para el área de ingeniería se obtuvo un efecto general negativo de menos 0.081, favoreciendo la condición de aula tradicional. Sin embargo, el efecto no es significativo, ¿ya? Por lo tanto, tampoco se puede decir que sea significativo para el aula tradicional. Sin embargo, no se pudo ver diferencia entre el aula tradicional y Flip Classroom para el caso de la ingeniería. Además, al hacer una comparación entre disciplinas, una comparación que se llama post-hoc, se observa que ingeniería difiere de todas las demás, por lo que aparentemente ingeniería no parece ser una buena disciplina para aplicar Flipped Classroom a la luz de la evidencia. Sin embargo, el intervalo de confianza es alto, por lo que sugiere que hay una amplia variabilidad en los estudios, en el caso de la ingeniería. Y por último, esto en realidad lo agregué yo, no lo decía explícitamente el paper, miré la tabla y me di cuenta que para el caso de la ciencia, que es una de las áreas que nos interesa más en IDECLAB, se consideraron 9 estudios y para eso se obtuvo un tamaño del efecto pequeño, que fue estadísticamente significativo, ¿ya? Luego tenemos la variable duración de la implementación. Como les mencionaba al inicio, en este caso se separaron en dos grupos, las que duraban 1 o más semestres y las que duraban menos de un semestre. La mayoría duró 1 o más semestres, en este caso 40 estudios, con un tamaño del efecto general pequeño, significativo. Y para los estudios que duraron menos de un semestre, que en este caso fueron 15, se obtuvo un tamaño del efecto general mayor que en el caso de los que duraban más de un semestre. Eso igual es como raro ese resultado, porque uno podría pensar de que a mayor tiempo de implementación iba a ser más grande el efecto, pero fue al revés. Aquí parece que está mal el valor, lo puse mal, debiera ser mayor. Sin embargo, el efecto de la diferencia por duración de estudios no resulta ser estadísticamente significativo. Es decir, que no es una variable moderadora el tiempo de implementación, ¿ya? Y bueno, otros dos resultados interesantes es que
el efecto de la diferencia por tipo de estudio no resulta ser estadísticamente significativa, por lo tanto tampoco es una variable de moderación, no es una variable moderadora, digo. Y además que los análisis de sesgo de este metaanálisis resultaron adecuados, por lo tanto se demuestra que es un tratamiento serio para la validez de este metaanálisis. O sea que hay ausencia de sesgo en el estudio según los indicadores utilizados. Ya, ahora sí puedo hacer un alto para abrir los espacios de discusión. Antes de decir las conclusiones y las implicancias. Y también nuevamente puse 3 preguntas para guiar un poco la discusión. Y la primera de ellas dice, ¿es recomendable utilizar Flipped Classroom? ¿Se puede asegurar su efectividad? De acuerdo a lo que acabamos de ver. ¿En qué disciplinas ha sido más efectivo el Flipped Classroom y en cuáles menos? ¿Cuáles pueden ser los motivos de estas diferencias? ¿Qué hay que considerar al momento de utilizar Flipped Classroom? Así que ahora dejo la palabra. Sí, Mireya tiene la mano levantada. Ya. Sí, sobre los resultados que presentaste, Esteban, de las distintas variables y la significatividad de los resultados, me gustaría saber, o si lo dijiste, con qué instrumento se midió esa efectividad. Rendimiento académico. Rendimiento. Sí, se miraron solo el rendimiento académico. Se comparó el rendimiento académico de grupos con Flipped Classroom versus grupos con aprendizaje tradicional. Ah, con grupo control. Claro, grupo control. Ya, calificaciones. Solo calificaciones. Calificaciones, sí, solo calificaciones, sí. Ya. Gracias. ¿Algún comentario? No necesariamente tiene que ser de estas preguntas, sino Sí, algo que le llamó la atención. Guillermo tiene la mano arriba. Ya, Guillermo. Muchas gracias. Bueno, me gustaría, según lo que noté yo, respecto de si es recomendable utilizar Flipped Classroom, con el metaanálisis uno puede concluir que en la mayoría de las disciplinas tiene un efecto estadísticamente considerable o estadísticamente positivo. Y el único, digamos, resultado negativo que se observó en ingeniería era estadísticamente no considerable, ¿sí? Porque era un número menor a 0,1. Entonces, ni siquiera se puede hablar de que tenga un resultado estadísticamente negativo, ¿ya? Porque no es significativo. Sí, gracias Guillermo por esa precisión. Y claro, no fue estadísticamente significativo ese resultado. Sin embargo, tampoco se encontró un efecto a favor de Flipped Classroom. Entonces se podría concluir de que no podemos decir que sea efectivo para esa disciplina. Exacto. O sea, por ejemplo, eso igual lo encuentro súper potente porque si ahora si en el futuro a mí me preguntan un profe que hace en ingeniería, yo no podría decir, no, es que no puedo decirles que la evidencia dice que Flipped Classroom funciona en el caso de esa disciplina. De hecho, no hay evidencia que lo demuestre, según este metaanálisis. Quizás también faltan que hayan más, aunque ya se hizo según este estudio el que vimos antes, han salido variadas publicaciones, pero sin embargo, con ese número de publicaciones que hay no se ha logrado demostrar un efecto significativo. Sí, Ya. María Ignacia está diciendo cosas, las voy a leer yo. Ya. Dice, me llamó mucho la atención su efecto en humanidades y artes, sin embargo, con pocos estudios, creo que eran 5. En estudios científicos se habla de la novedad como un sesgo que puede modificar los resultados. En humanidades y artes, probablemente, hablo desde las artes, no es una estrategia metodológica usada. Muchas gracias por ese comentario. Sí, claro. O sea, para arte fue súper grande el efecto. Y claro, la novedad puede ser un factor o una variable que haga que sea más grande el efecto. Puede ser una explicación. Sí. Mireya igual tiene la mano levantada, pero no sé si se le quedó de antes o tiene otra cosa que decir. No, se me había quedado levantada. Ya. La voy a bajar. Sí.
Ya. Yo creo que igual esto es algo como que ya nosotros habíamos escuchado antes, que Flipped Classroom no necesariamente era efectivo para aumentar el rendimiento de estudiantes. Mm. Pero encuentro que quizás lo bueno que tiene Flipped Classroom es que entrena al estudiante quizás no para tener mejor rendimiento, sino que para ser más autónomo. Y yo creo que eso trae otros beneficios que quizás no necesariamente se van a ver reflejados en el rendimiento. Y por otra parte también fomenta el uso de metodología activa en el aula, que de nuevo, si bien no son necesariamente van a impactar positivamente en el rendimiento, aunque hay metaanálisis que dicen que sí, también mejoran la autonomía del estudiante y yo creo que eso tiene que ver con algo que Carla siempre habla con nosotros, que tiene que ver con la autorregulación del aprendizaje. Y probablemente este tipo de estrategias sí fomentan, bueno, hubiese sido bueno que estuviera Carla ahora y nos contara un poco más, pero a mí me da esa impresión, que cosas como Flipped Classroom quizás no mejoran el rendimiento, pero mejoran otro tipo de capacidades y de herramientas para los estudiantes. Ya él tiene la mano levantada. Ya. Sí, gracias Natalie. Quería tomar tus ideas porque siempre cuando se habla de rendimiento se asocia con una calificación por el sistema de evaluación que tenemos. Es lo que se espera, ¿cierto? Que el rendimiento se refleje en una nota, pero se olvidan los procesos formativos. Y lo otro importante de este tipo de metodología es que genera estos espacios para reforzar las competencias genéricas como lo son la lectura y la escritura, ¿ya? Y lo otro, que al momento de implementar cualquier estrategia didáctica o técnica evaluativa, siempre hay que tener presente que esto tiene una intención pedagógica, es decir, ¿por qué lo voy a aplicar? ¿Cuál va a ser el beneficio para mis estudiantes? Porque esto va más allá del centro que antes era el docente, ahora son los estudiantes. Entonces, considerando que tenemos una gran variedad de estrategias y de técnicas, no es llegar y decir y levantarse un día y decir yo voy a aplicar esto porque, no sé, me tincó. Tiene que haber antes algún tipo de reflexión. Y lo otro que comentaba Natalie es definitivamente cierto el tema de la autorregulación y regulación también de los aprendizajes. Por ejemplo, el simple hecho de tener el momento para aplicar no sé, actividades de aprendizaje para activar conocimientos previos es fundamental, más aún en este tipo de metodología o estrategia. Y de ahí hay que considerar cómo uno va a llevar a cabo la clase, porque hay que pensar también que hay muchos docentes que quieren implementar este tipo de metodologías, pero no se atreven justamente porque todo lo nuevo genera un poco de miedo en términos justamente de rendimiento, pero esto va más allá, tiene que ver, como dijo Natalie, con un tema de autorregulación de aprendizaje, que es más difícil de reforzar que quizás otro tipo de proceso. Esta estrategia en sí es interesante, puede arrojar mucha información cualitativa para después tomar esa información e ir teniendo en cuenta qué aspectos, porque al final esto también parte desde la evaluación y desde lo didáctico, qué aspectos se pueden mejorar tanto para los estudiantes como también para el profesor. Eso. Gracias, Ya, Yael. gracias. Elías también De nada. tiene la mano levantada. Ya. Bueno, ya él dijo gran parte igual de lo que quería decir, pero yo creo que hay algo súper interesante y justamente tiene que ver con lo que explicaba Esteban, que es sobre cuál variable se está midiendo. Y en este caso, en términos académicos, estamos hablando de estudiantes que seguramente toda su vida han aprendido de otra metodología. No sé qué tendrá la otra que quizás logra igualar o incluso mejorar los resultados. Pero es una técnica que han utilizado por mucho tiempo y que seguramente le acomoda tanto a los estudiantes como a los profesores. Pero quizá, si lo vemos desde el punto de vista de qué es lo que puede mejorar esta metodología y si hubieran estudios profundos, por ejemplo, de los estudiantes de la UDEC, y quisiéramos y nos diéramos cuenta que hay una carrera que tiene falencia en autorregulación, ¿cierto? En autonomía, sería interesante que se utilizara una técnica para mejorar eso, en desmedro quizá de un poco de lo académico,
pero mejorando otra variable que es importante que se desarrolle. Y yo siento que eso es lo que pasa, que como que siempre es la misma variable con la que tratamos de medir, que en este caso es la única que hay, es la única en la que se tienen más datos y es más fácil obtener datos, pero creo que sería interesante quizás verlo desde ese punto de vista. Implementar este tipo de estrategias no solamente para mejorar el rendimiento académico, sino que quizá para mejorar otros aspectos que en algunas carreras pueden estar mermando un poco. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es una estrategia interesante. Gracias. A ti, Elias. Natalie, ¿hay más manos? Sí, Guillermo levantó la mano. Creo que ¿Guillermo? no está ahí. O quizás se le quedó de antes levantada. No, yo Ahora vi que sí, la levantó ahora sí. recién. Ah, ahora sí, ya. Ya, muchas gracias. Es que tenía apagado el sonido. Decía que el Flipped Classroom puede ayudar mucho a otras metodologías que a lo mejor los estudiantes se ven enfrentados a ellas y a veces no la desarrollan con, digamos, con tanta precisión o con tanta destreza. Por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas. Si el alumno ya está enfrentado a trabajar en el Flipped Classroom, seguramente va a tener mayor facilidad para enfrentar esas otras metodologías, como también el trabajo colaborativo. Cuando tienen trabajo colaborativo, cada alumno tiene que hacer su parte, entonces de alguna manera se lleva trabajo para la casa e invierte el aula en una pequeña parcela. Y finalmente también esto seguramente tiene muchas aplicaciones en contextos de presencialidad variable como las que pueden surgir ante eventos catastróficos como la pandemia que estamos atravesando. Gracias. Gracias, Guillermo. ¿Alguien más? Natalia, ¿hay más manos levantadas? Que No, ya no hay más manos levantadas. Ya, entonces vamos a pasar a la última parte. Ujú. Antes de terminar, que es ya las conclusiones, alguna implicancia. Ya, entonces ahora para resumir, bueno, el paper lo dice, igual consideré que era relevante destacar que, por lo menos en el dominio cognitivo, el efecto de Flipped Classroom, comparado con el aprendizaje, con el efecto del aprendizaje tradicional, tiene un efecto positivo, aunque pequeño, ¿ya? En general, considerando sin considerar las variables mediadoras y considerando el efecto general, entonces es positivo, pequeño y estadísticamente significativo. Para el caso de las variables moderadoras, se encontró que no resultó ser una variable moderadora, en este caso el nivel del estudiante, la duración del estudio y el tipo de publicación, pero sí el área de la asignatura intervenida. En este sentido, delante vimos que para el caso de la ingeniería no era estadísticamente significativa la diferencia. Para el caso de humanidades y arte sí lo era y había un tamaño del efecto moderado. Y para las demás asignaturas en general, podríamos decir que tenían un efecto pequeño, pero significativo, en el caso a favor del Flipped Classroom. Acá puse algunas ideas de las que aparecían en la discusión del paper y alguna implicancia. Acá puse en rojo dos ideas que por lo menos a mí me parecían bastante interesantes que considerar. La primera, y que tiene que ver mucho con lo que varios y varias de ustedes dijeron, es que el Flipped Classroom, bueno, es un tipo específico de Blended Learning y que requiere de una alta autorregulación de los estudiantes, de los y las estudiantes. Por lo tanto, esto debe ser considerado al momento de su implementación, en caso que se decida utilizarlo. Y por lo tanto se deben utilizar estrategias que aseguren la visualización y el estudio previo al material, como por ejemplo aplicar un test al inicio de la clase, lo que demostraba que aumentaba la efectividad del Flipped Classroom. O en su defecto, dar ciertas pautas de actuación a los y las estudiantes para poder aumentar o mejorar su autorregulación.
a través, por ejemplo, incluso hay aplicaciones que sirven para eso. En segundo lugar, mencionar que este tipo de enseñanza puede llegar a tener un efecto negativo en los estudiantes que no se adaptan fácilmente a una pedagogía que les exige una alta participación en clase. Por lo tanto, hay que tener cuidado con aquellos y aquellas estudiantes que no tienen muchas habilidades para, por ejemplo, trabajar en grupo o para participar a viva voz en una clase, considerando de que en el tiempo presencial ahora se considera la realización de actividades que sí demandan de esta participación o de esta exposición de los y las estudiantes. Por lo tanto, ese es otro aspecto que se debe considerar al momento de decidir utilizar esta metodología. En tercer lugar, en el paper también se mencionan algunos estudios o metaanálisis realizados respecto al blended learning. Acá, por ejemplo, hice referencia a dos autores que menciona el paper, que es Bow del 2017 y Mintz del 2013, en donde se obtuvo un tamaño de efecto al compararlo con el aula tradicional, igual como en el caso de este paper, que resulta ser mayor que el encontrado en este estudio. Lo que puede sugerir que existe una mejor forma de realizar blended learning, ¿ya? Por lo tanto, igual ahora me entró como me dieron ganas de revisar estos papers porque dice que se encontró un tamaño del efecto mayor que en el caso de Flipped Classroom. O sea, quiere decir que hay evidencia de que hay otra forma de implementarlo que es más efectiva que el Flipped Classroom. Entonces sería interesante ver esas otras formas que, según la evidencia, son más efectivas versus Flipped Classroom. Y por último, también destacar que hay un efecto, una especie de caja negra respecto, en términos de, ya pensando en una lógica más de investigación, hay una especie de caja negra respecto a lo que se hace en la clase presencial. La mayoría de los estudios no describe con mucha precisión cuáles fueron las actividades exactamente que se realizaron durante la clase, sino que hablan de manera general de que se utiliza metodologías de aprendizaje activo, de trabajo colaborativo, etc. Pero no se sabe con exactitud cuáles fueron las que se utilizaron, y eso es como algo súper valioso porque, por ejemplo, ahí se podría comparar cuáles son más efectivas de realizar en el aula presencial. Así que ahí también queda como otro bichito que queda como quizás desvelar en una próxima versión de un Journal Club. Bueno, esa fue la presentación. Aquí también dejé las tablas que muestran los tamaños de efecto de las variables moderadoras y el efecto general. Y también dejé este esquema que nos puede servir también para cuando trabajemos la definición de blended learning, porque muestra los 4 principales modelos. Y en este caso vemos que el Flipped Classroom es un subtipo de uno de estos 4 modelos, que es el modelo rotado, o en inglés Rotation Model. Y sería interesante también conocer a qué corresponden cada uno de estos modelos, cuáles son sus características. Así que quizás igual lo podemos revisar en esa jornada que vamos a analizar las definiciones de blended learning. Así que eso, quedo pendiente de enviarle esta presentación para que tengan los resultados y por si alguna vez la quieren mirar. Voy a dejar de compartir para que ahora, no sé si quedó alguna duda, algún comentario final que alguien quiera hacer, o si quieran comentar alguna de las conclusiones o implicancias que les mostré. Esteban María Ignacia dejó un comentario en el chat. Dice, punto 2 de discusión e implicancias. A eso me refería cuando comenté el desafío de enfrentar a estudiantes de primer año. No todas las metodologías o estrategias son para todos y para los mismos momentos. Claro, hay que considerar el perfil que tienen los y las estudiantes. Y eso se puede variar por, no sé, por el contexto, la disciplina, el año de la carrera, como mencionaba. Claro. En primer año generalmente les cuesta más quizás hablar en público, algunas, así que eso igual hay que considerarlo. Sí, yo ¿Alguien quiero más? decir que, Ah, ya. sí, yo quiero decir que digamos que este trabajo, este análisis, o este artículo en el fondo, a uno le permite como
en el fondo asesor, ¿cierto?, de las distintas carreras que nos llegan. Ustedes trabajan más bien con el área de ciencias básicas, nosotros trabajamos casi con todas. Entonces, cuando nos dicen, oye, queremos implementar una estrategia para mejorar el rendimiento, mejorar la participación, la motivación, no sé, el trabajo autónomo de nuestros estudiantes, ¿qué nos recomiendan? Porque normalmente llegan así los profes, como a pedir una recomendación. Entonces yo creo que esto nos permite a nosotros hacer dar una opinión fundada, ¿cierto? Y decir, bueno, esto funciona en esto y en estos contextos, incluso para estas áreas. O sea, yo no me atrevería a decir a ingeniería que no resulta, solamente me atrevería a decir que no sabemos si resulta tan bien, digamos. Claro. Pero ya a lo mejor sugerir otra metodología para ese tipo de disciplinas, digamos, en términos de áreas disciplinarias. Entonces, esto nos permite como orientar de mejor manera a las carreras que vienen a preguntar o a pedir apoyo pedagógico para mejorar algunas características o algunas, digamos, algunas conductas de entrada de sus estudiantes. Y, por ejemplo, sería importante también decir que quizás en los primeros años no es la estrategia de primera elección que pudiéramos tener, por ejemplo. Y esas cosas yo creo que a nosotros nos permite como mejorar la práctica de en nuestro trabajo. Yo creo que eso es súper importante. Así que te felicito, Esteban, por el paper que elegiste. Yo creo que fue súper bueno. Gracias, Julieta. Y sí, estoy de acuerdo, que esto contribuye mucho al momento de dar asesoría a los profesores y profesoras. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? ¿No? Ya, entonces finalizamos. Natalie, no sé si quieres Sí, decir algo. es que veo que está Carola conectada ahí, que se acaba de conectar. Y Carola pregunta si es que podemos cambiar el Journal Club, porque los miércoles no le acomoda Mire, y ella quiere participar. ¿Saben lo que pasa? Es que a mí se me olvidó por completo que el miércoles a las 5 yo tengo reunión de departamento y no lo tengo internalizado porque no hay toda la semana. Es la de mi departamento, pero se supone que uno tiene que guardar esa hora por si es que hay. Y el problema que tengo es que con toda la urgencia del semestre ha habido todo el rato. De hecho, me salí ahora para poder venir a saludar y resulta de que son cosas como súper delicadas que más que como académico casi que asisto como en doble espía, porque se producen muchos malentendidos de los correos que llegan y todo, entonces no puedo faltar. Y pasa que la otra semana hay de nuevo, y la semana siguiente es la comunidad de aprendizaje de un IDD. Y entonces, bueno, yo entiendo, quizás porque hay diferentes personas de distintos equipos, quizás no se puede cambiar, pero sí se puede cambiar porque en cualquier otra fecha yo la protejo. O sea, yo en general no es como que no importa, es la comunidad, no pienso ir. Yo lo protejo los horarios, pero en ese caso, como es una reunión que no la pongo yo, no puedo cambiarla. Sí, Carola, de hecho con Julieta habíamos hablado porque el 15, el 16 es la comunidad de aprendizaje UniD. Entonces con Julieta habíamos acordado cambiar el Journal Club para el martes a las 5. Ah, ya. Porque en ese horario al menos con los chicos podemos. Yo creo que también veo que tengo un problema. Espérate, déjame mirar, que si yo lo sé con tiempo. Sí. Mira, el martes 15. Sí, está bien. Mira, yo tengo el martes 15, pero la voy a tratar de mover, porque es algo que lo puedo mover si lo sé con tiempo. El resto lo tengo todo bien. Así que para mí sería excelente. No sé cómo, yo